Entonces me decía, yo te voy tú vas a llamar a Santa Marta. Yo le decía, yo no voy a llamar a nadie, yo no voy a ir, a mí no me interesa hacer eso. Y lo reté al espíritu. Yo reté al espíritu. O sea, usted básicamente No, dentro del brillé ahí, usted... y el dueño del brujo, dueño del altar, montado con ese espíritu, yo dije, yo no lo voy a montar. Y tú sí digo, yo te voy a saber a ti que no. Pero ¿qué pasa? Parece como que ese mundo como que me perseguía. ¿Por qué? Porque en la casa de la mamá de mi tía que me crió, la hermana de ella era bruja que montaba Gloria a luces. Dios. Y nada, me subí en un ambiente de hechicería, de altares, de brujería, y un sinnúmero, eso se me fue como adquiriendo, pero yo le tenía miedo. Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo contenido con una persona muy especial para Mickey Mouse. Tenemos aquí a la sierva Dayanara Esther García, alias mi madrecita bella. Preséntese, ¿cuál es su nombre? Que ya yo lo dije, pero quiero que lo digas tú. ¿Dónde te congregas? ¿Cuántos años tienes dentro ya de lo que es el Evangelio? Y dale para allá. Muy buenas tardes a este público hermoso. Aquí me presento, la sierva de Jesucristo, Dayanara García. Me congrego. Predicadora. Gloria a Jesús. Aquí Dayanara García, me congrego en círculo de oración. Mis pastores, Pedro Julio Tejera y Silvia Suriel. En el Evangelio tengo alrededor, voy a cumplir ahora el 13 de septiembre, voy a cumplir 5 años sirviéndole al Señor para la gloria y la honra de su nombre. Gloria a Jesús. Perfecto. Tenemos un contenido bastante chulo y bastante dinámico el día de hoy, porque va a ser como un mini debate. La sierva aquí no sabe, no tenía idea, ya está en el aire, porque yo quería que esto se hiciera de la manera más espontánea posible para que no se vea como que fue escrito, planeado, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria es un mini debate entre madre sierva versus hijo inconverso, que siempre pasan cosas dentro de lo que es la casa, algunos malos hábitos de nosotros los inconversos que te molestan a ti. Por ahí alguna cosa que siento y creo que tú lo ves de una manera, de una perspectiva como que no deberías de verlo, porque lo ves de la perspectiva de una madre y no de la perspectiva de una sierva. Perfecto, pero antes recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita, porque vamos a estar trayendo contenido de diversas formas. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu like para yo saber si a ustedes les está gustando o están interactuando con este tipo de contenido. Antes de empezar con lo que es el debate, la sierva va a estar haciendo una pequeña oración. Dale para allá, sierva. Gloria a Jesús. Primeramente, antes de comenzar este debate, vamos a presentar este canal y a todos los televidentes al Espíritu Santo, que ya de por parte ya está aquí en estos momentos. Excelentísimo Padre, tú que estamos en las alturas, te damos gracias por este día maravilloso, gracias por el sol que nos has dado, por la brisa y por todo lo que nos ha suplido en el día de hoy. Señor, gracias por los momentos difíciles y los momentos buenos que tú nos has dado. De hermano sabemos, Señor, que tú estás en control de todo y en tus manos ponemos toda nuestra vida, nuestros hijos y nuestros familiares. Y este contenido, Padre, que vamos a presentar a nuestros televidentes para que sepan más o menos de cómo podemos vivir con un hijo inconverso para poder llevarlo a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Vamos a empezar dándote fuego de una vez, fuego, lata, chispa, todo lo que bote candela. Gloria a Dios. Porque yo estaba esperando este momentico. O sea, nosotros siempre vivimos tirándonos, pero por la palabra. Y tú me dices, y yo te digo que esto no es así, que Gloria a Jesús. Todo el tiempo en chispa, candela y fuego. Primeramente, tú tienes un hijo inconverso. Tú como cristiana, sierva. Corrección, yo tengo varios hijos inconversos. Ok, pero estoy hablando desde el punto de vista mío. Amén. Vamos a suponer, yo estoy en el mundo, o sea, todavía yo tengo cosas del mundo. Hay veces como que tú quieres quitarlo como de un día para otro, obligar o hacerlo de una manera como que se ve hostigante. Por ejemplo, vamos a suponer, yo soy un inconverso, vengo aquí a tu casa, quiero poner una música, me quiero beber un romito aquí, que si yo qué, entonces ahí tú estás peleando, que tú eres cristiana, que la gente que si yo qué,
¿qué tú tienes entonces para decir de eso? Porque yo, desde el punto de vista mío, y déjenmelo ahí saber en los comentarios si también ustedes lo ven así, yo creo que es mejor que tu hijo esté aquí en tu casa, aunque tú seas cristiana y tú no tengas nada que ver con eso, que esté aquí en tu casa compartiendo, a que se vaya por ahí y que le pueda pasar algo a cómo está este mundo que tú vive diciendo, que está, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo te explico? Es muy difícil, cuando comenzamos el Evangelio, cuando llegamos a los pies de Cristo, de un mundo lleno de pecado, un mundo transversario a lo que se llama el Evangelio. Yo como madre que vengo arrastrando de un mundo pecaminoso, un mundo donde vengo de hechicería, donde vengo de beber, de andar, etcétera, etcétera, tengo un encuentro con Jehová y en ese momento me encuentro con el Señor. Bueno, ¿qué trata? Tengo los hijos míos que no vienen a los pies de Cristo. Al principio fue muy difícil para mí. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo sí quería que ellos no hicieran nada, quería que ellos fueran cristianos rápido, querían que no, sí, muchas veces les prohibí que no me bebieran, que no entraran bebida aquí a la casa, que no pusieran música, y fue unos momentos muy difíciles donde yo tuve que ir a donde Jesucristo y pedirle la revelación a Dios de cómo yo podía manejar esa situación. Antes de que usted siga, ¿qué tiempo usted tenía impía o inconversa antes de usted entrar a los caminos? Bueno, antes de yo conocer a Jesucristo, antes de yo entrar a los caminos, yo llegué a tener 43 años de edad. A los 43 años de edad, 42 para 43, fue impactada por una revelación. Entiendo. Una revelación donde el Señor me muestra que yo estaba en una iglesia predicando. A través de que yo di el mensaje y hice el llamado, vinieron más de 25 personas al conocimiento de la palabra. O sea, que caían en el suelo porque yo, después de la prédica mía, ahí yo sentí algo en mí, digo, oye, ¿por qué me sueño este o sea, sueño? Usted estando fuera del evangelio. Yo no conocía a Dios. O sea, yo sabía que había un Dios, pero no conocía a Dios, porque vengo, como te dije antes, vengo de un mundo de hechicería, de brujería, de ir a priller, de andar atrás de Perfecto, pero usted me está divariando un poquito lo que yo le dije a usted, que es por qué razón se le podría prohibir a un hijo, usted siendo cristiana, que comparta, porque está en el mundo, o sea, está en el mundo. Es mejor que esté en el mundo, pero en su casa, que en el mundo afuera. ¿Por qué? Porque ya yo sé, estoy consciente, yo estoy hablando de cosas pasadas, de cuando ya estaba empezando. Gracias a Dios está mejorando un poquito más muchas cosas, porque eso es así. Hay personas que piensan que cuando tú entras al evangelio, tú al otro día tú vas a ser la mujer perfecta, y no es así, es un camino. Eso es paso a paso. Pero, ¿de qué manera o cuál usted cree que sería la mejor forma, según la palabra, de cómo tratar esa situación, por si alguien ahí tiene, pues alguna madre o algún padre tiene un hijo, o si un hijo tiene una madre cristiana, más o menos sepa cómo puedan manejar esa situación, según a su punto de vista? Muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque al principio yo fallé mucho. Pero verdaderamente lo primero que yo le aconsejo a toda madre o padre cristiano que tenga el evangelio y tenga a sus hijos fuera del evangelio, es que primeramente busque el reino de Dios y su justicia, que ore al Padre Celestial, que Él te dará la guianza para poder corregir esas cosas. Yo entendí de mucho trompiezo, de mucho disgusto y de mucho pique, entendí que no soy yo que lo voy a cambiar, que verdaderamente quien cambia a nuestros hijos, a nuestros familiares, es Jesucristo. Entonces yo desde ese momento cambié mi estrategia a través de la revelación que Dios me dio, de que era Él y no era yo. Entonces, ¿qué yo hacía? Orar, solamente orar. Yo veía que hacían las cosas y yo oraba. Le entregaba y le sigo entregando mis hijos a Dios, aún están fuera, pero me ha dado resultado el no pelearle, sino orarle al Señor y en el momento dado, aconsejarlo como a través de la palabra. Bien, perfecto. Es bueno que ahora ya usted por lo menos está comprendiendo un poquito, Dios la está ayudando, etcétera, etcétera. Quisiera que usted me defina qué es la palabra evangelio para usted, a su punto de vista. Evangelio.
Bueno, el Evangelio para mí yo lo defino como seguidora de Jesucristo, donde nos debemos de guiar por la palabra. Sabemos que Jesucristo vino y murió y resucitó por nuestros pecados. Claro, Fuimos claro. salvos a través del convencimiento de Cristo. Porque hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no quieren aceptar al Hijo. Y sabemos de antemano, conforme a la palabra, que dice que para poder entrar al reino de Dios, debe de aceptar a Jesucristo. Sí, la gracia y la misericordia de Dios está para todo el mundo, pero la bendición de Dios es para los que están en Jesucristo. Esa pregunta viene en base a que hay personas, o bueno, sí, personas que han, qué sé yo, cómo te puedo decir, han como convertido lo que es el evangelio, seguir a Cristo, en una religión. O sea, por ejemplo, los famosos RT, que si tú no tienes una falda, que si tú no tienes falda larga, vaina larga, tú no haces salvo. Que tú pases salvo, tienes que lo otro. O sea, está claro, o por lo menos yo tengo claro, que uno no debe de seguir la religión, que debe de seguir a Cristo. ¿Qué usted opina de esos cristianos RT? No es que estamos hablando mal de ellos porque es su religión, pero ¿qué usted tiene que decir en base a la palabra sobre lo que es salvar nuestras almas, que no tiene nada que ver de que con ropa, de que si yo qué? Bueno, yo, esta pregunta yo te la voy a contestar conforme a como siento en el espíritu. No, claro, claro. No hablo de ningún tipo de religión, no comento ningún tipo de religión, pero conforme a la palabra, la Biblia establece que en el Viejo Testamento se regían esas leyes de la vestimenta y esas cosas por los estatutos del tiempo del Viejo Testamento. Sí. Pero ¿qué pasa? Al llegar Jesucristo, entrar al Nuevo Testamento, el Señor realmente, Jesucristo lo que caminó fue para enseñar que no importando cuál sea tu condición, cuál sea tu debilidad, cuál sea tu problema, que tiene la esperanza de, aceptando a Jesucristo, de que puede llegar al camino. O sea, la ropa no es quien te va a hacer salvo. No rizarte los moños no te va a hacer salvo. El tú ponerte arete, ponerte prenda, eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo a ti es, alabado sea el nombre de Jesús, lo que nos hace salvo a nosotros como pecadores, porque acuérdate que venimos del tiempo de Adán. Entonces, al llegar a Jesucristo a nuestras vidas, al mundo, como hombre, porque fue 100% hombre y 100% Dios. Okay. Entonces, en el Nuevo Testamento establece que confesando a Jesucristo, tú puedes ser salvo. Claro está, hay vestimentas que no son adecuadas, porque sí tenemos que mostrar un testimonio de quién eras y quién soy. O sea, la persona que después que acepta a Cristo, si vestía de una manera incorosa, debe de moderar su ropa, porque tiene que presentar a Cristo y de ser la diferencia. Pero eso no quiere decir que yo no me pueda poner un pantalón moderado. Yo me puedo poner un pantalón que no me enseñe mis partes femeninas, que me la diseñe para poder llamar la atención de otro. Pero eso no me hace no ser salva. ¿Por qué? Porque si la obediencia a la palabra, a los estatutos que establece la palabra, tú la llevas correctamente como vas y rige a lo que se llama el Nuevo Testamento, somos salvos. Pero realmente lo que manda la Biblia es ser obediente. Obediencia es una de las claves para tú poder llegar a ser salvo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ¿cómo usted entiende que funcionan o que actúan los demonios? ¿Y qué cantidad de demonios existen? Porque veo como que a todo lo malo que existe, dicen, no, que ese tiene un demonio de beber romo, ese tiene un demonio de coger hombre, ese tiene un demonio, por ejemplo, si tú estás con un teléfono, tiene un demonio del teléfono. Entonces, ¿hay un demonio de todo lo malo que tú haces, o es que las personas lo han
dirigido hacia eso. Según tengo entendido, no te puedes abundar mucho, pero sí sé que todo lo que sucede en la tierra, en el mundo, en la tierra, es espíritu. Hay espíritus inmundos, hay espíritus, y me entiendes lo que te quiero decir, son espíritus. Así creo que establece la palabra, que son espíritus. Hay espíritu de enfermedad, hay espíritu de homosexualidad, hay espíritu de alcoholismo. Pero entonces, ¿cómo ellos funcionan? ¿Cómo pueden llegar a entrar a tu cuerpo y manejarte? Automáticamente tú estás en el mundo. Ya el reino de la tiniebla tiene autoridad sobre ti. Pero ¿qué pasa? Cuando tú conoces a Jesucristo, nueva criatura es, dice la palabra. Entonces, puede ser que tú tengas algún espíritu, pero hasta que no llegue un momento de liberación para que ese espíritu pueda irse. Pero también con la continua búsqueda de la lectura de la palabra, orando, congregándote y un sinnúmero de cosas, puede que es especial que todo se vaya en el nombre de Jesús. Si usted acepta a Cristo y entra a Cristo en su corazón, es básicamente imposible que un demonio pueda tomar posesión. No digo que es imposible, depende del proceso que tú lleves conforme a cuando tú comienzas el evangelio. Acuérdate que tú vienes de un mundo. Acuérdate que cuando el niño nace, tiene que comenzar a gatear, a barbacear, a caminar, a comer. O sea, cuando nosotros entramos de un mundo al evangelio, venimos siendo un bebé. Acuérdate que vamos a comenzar mamantándonos. Y en eso te quiero decir que tú comienzas un evangelio, tiene que venir un tiempo de purificación, un tiempo donde Dios va a ir moldeándote y quitando cosas. En un momento de debilidad, un demonio puede apoderarse, pero no puede entrar en tu cuerpo. Acuérdate que automáticamente tú aceptas a Cristo, los demonios tienen que irse de tu cuerpo. No es un sello que sí, cuando ya tú aceptas a Cristo, ya el Espíritu Santo que se activa dentro de ti, automáticamente se activa, ya los demonios no tienen acceso a ti. Pero ¿qué pasa? Los demonios rondean, es como tú cuando tienes una casa y te mudas, ¿cómo explicarlo? No, eso es cuando los demonios tienen su casa dentro de ti, tú eres la casa de un espíritu. Automáticamente tú aceptas a Cristo, sale esa basura y entra la luz que se llama Cristo. Entonces cuando la luz entra, los demonios por fuera se quedan al acecho, esperando una brecha para poder entrar. Ahora, entran si tú le das una brecha. ¿Cómo tú le das brecha? Cuando deja de orar, cuando deja de congregarte, cuando deja de leer la palabra. Son brechas que tú le dejas al demonio para que pueda adquirir otra vez lo que él cree que le pertenece. Perfecto, entrando un poquito ya a lo que es ese tema, de lo que son los espíritus y los demonios. Vamos a entrar un poquito a lo que es básicamente una de sus historias, que básicamente vienen por esas ramas. Se dice que los demonios generacionales o espíritus, porque son demonios pero son espíritus generacionales, o sea que eso se trabaja de manera generacional. Por ejemplo, si tu madre trabajaba con eso, dije que tú obligatoriamente, dije que se te pasan a ti, tú también tienes que orar con eso, y los hijos tú también tienes que orar con eso. ¿Cómo es que se trabaja eso? Y si esa creencia en realidad es cierta. La misma palabra establece que eso viene por generación a generación. Cuando tu familia viene de un mundo de hechicería, de un mundo de invocar espíritus de la tiniebla, le sirven a espíritus de la tiniebla, cuando tienen unos hijos, ellos se apoderan, creen que todos le pertenecen a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente tú vienes y aceptas a Cristo, ya tú le quitas legalidad. Automáticamente le quitas legalidad a esos espíritus que creen que tú le perteneces. ¿Comprende? Entonces son espíritus generacionales, pero cuando entra uno a la evangelia, corta. Según tú sigues manteniéndote en el evangelio, orando, buscando la palabra, buscando comunicarte con el Padre, tú le vas quitando legalidad. Entonces tú comienzas a interceder por la familia tuya. Tú comienzas a interceder por tu familia,
para que se rompa el pacto generacional. Perfecto, perfecto. Vamos a ir entrando un poquito en lo que es su testimonio de eso que usted pasó ahí. Toma. Entonces, vamos a pasar en base a su testimonio, que viene por esas mismas ramas de lo que eran los espíritus generacionales. Si, aparte también, si fue que usted entiende que sus espíritus se les traspasaron de su madre a usted, y por qué usted también entró en esos caminos, y que si, por ejemplo, tú estás en esos caminos, vamos a poner un ejemplo, que tú no estuvieras en el evangelio y tú estuvieras en esos caminos oscuros, ¿usted cree que yo, sin yo querer, eso va a llegar a mí? Todo eso, pero en base, usted lo va a ir contando en lo que es su testimonio. ¿Cómo empieza todo? ¿Dónde empezó todo? Si usted se acuerda, claro, porque eso fue hace muchos años. Si usted se acuerda de qué manera inició, con cuántos cuadros usted inició, porque tenía un altar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí usted se puede ir. Gloria a Dios. Bueno, es una historia que ni yo misma entendí cómo pude llegar ahí, pero bueno, gloria a Dios. Todo inició cuando a mi mamá le gusta la hechicería. Mi mamá le gusta la hechicería, ella es idólatra de cuadros y eso. Realmente no me crié con mi mamá, desde chiquita me crié con mis abuelos, y después pasé a vivir con mi tío y su esposa. Pero ¿qué pasa? Ya mi mamá viene arrastrando de que le gusta la idolatría de cuadros, de brujo, de hechicería y esas cosas. Ella no lo bregaba, pero iba. O sea, desde su niñez, estoy mirando eso. Su madre, mi abuela, entonces ella tenía, o sea, tenía en ese entonces, aunque aún siga teniendo, son sus creencias, se le respeta. Sí, al 100%, claro, sí. No estamos en contra de la creencia de nadie, ni de las religiones de nadie. Simplemente estamos hablando en base a nuestros puntos de vista. Entonces, para ir dando un poquito de forma a lo que es la historia, usted desde pequeña, usted veía que la llamaban esas cosas negativas. Como te iba diciendo, no me crié con mi mamá, me crié con mis abuelos y mis tías. Después mi tío se casó, me pasé a vivir a la edad de 7, 9 años con la mujer de mi tío y mi tío. Pero ¿qué pasa? Parece como que ese mundo como que me perseguía. ¿Por qué? Porque en la casa de la mamá de mi tía que me crió, la hermana de ella era bruja que montaba luaces. También bregaba con eso. Entonces cuando íbamos allá, yo le tenía un terror único. Yo no podía ni siquiera entrar en la casa donde yo vi un sinnúmero de espíritus de la tiniebla, o sea, los seres, como se le dice. Que hay muchas personas, perdón que te interrumpa, que lo llaman mal. Creen que esos son santos y se llaman que no, que yo tengo santo, que tengo un altar de santos. Esos no son santos, son demonios. Esos son espíritus de la tiniebla. Son demonios. ¿Qué? No, demonios. Se lo va a llevar el diablo igualito. Y son cosas que esas cosas, esos espíritus negativos, tienen que trabajar con permiso de Dios. Entonces, ¿para qué tú hablar con una gente que le tenga que pedir permiso a Dios cuando tú mismo puedes hablar directamente con Dios y te evita ir para el infierno? Tener acceso a Dios. Gloria a Dios. Y nada, me subí en un ambiente de hechicería, de altares, de brujería, y un sinnúmero de eso se me fue como adquiriendo, pero yo le tenía miedo. O sea, yo le tenía miedo y yo sentía que yo tenía una autoridad de que ellos no podían apoderarse de mí. O sea, aún yo estando en el mundo, yo sentía de que yo podía negarme a que ellos quisieran. Pero ¿qué pasa? Vengo con que y automáticamente fue inculcado los cuadros y eso, y llegué a tener cuadros, claro que sí. Llegué a tener altar en mi casa. Pero espérate. No se me vaya tan rápido. ¿Usted se recuerda el momento que usted empezó o hizo su primer altar o compró su primer cuadro? No me acuerdo exactamente, pero sí sé que comencé con
con el cuadro de el Señor lo reprenda de Belier, Anaísa y Señor reprenda todo ese espíritu. Le quito legalidad sobre mi vida y mi familia y mi casa en el nombre de Jesús. A ver. Y nada, tuve ese altar. En una ocasión me sentía incómoda y lo boté. Me dijeron, tú no tenías que botarlo porque me iba a volver loca. Dije, ¿por qué me tengo que volver loca? O sea, tú entraste. Sí, entré al mundo de la oscuridad. Tu altar en esa primera vez o en esas primeras experiencias, ¿se te llegó a subir un ser? Bueno, en un momento dado sí. Fui Empezando. A un momento dado fui poseída por espíritus de la tiniebla, por esos espíritus de seres. Pues estoy hablando, si se le subió uno en específico a la cabeza, que se le llama aquí en República Dominicana montar, que se le monte. Sí, es pero cuando le entra un espíritu y se domina y se adueña del cuerpo de las personas. Y ya ellos tienen el control de hablar, que no sé cómo carajo funciona eso, pero funciona, porque así como existe la maldad, así como existe el bien, existe la maldad. Si usted se recuerda, ¿cuál fue el espíritu que se le montó exactamente y por qué razón fue? La primera vez que me subió un espíritu fue Belier. Oh, el Señor reprenda. Y sí, se me subió Belier, Señor reprenda, Santa Marta, Anaísa. O sea, una legión. Se le dice legiones a la variedad. Entraban básicamente todos juntos. Sí, o sea, ellos entraban y eso, pero ¿qué pasa? Ellos no entraban cada vez que ellos querían. O sea, ni que yo lo permitía, porque nunca le di autoridad de que entraran, pero como te vengo diciendo, vengo arrastrando un pacto generacional. Ellos hacen creer que son dueños de todo lo que nacen en la familia. Nació uno y ya ellos creen que son dueños de eso, porque ellos tienen ellos tienen la legalidad de que si tú te has metido conmigo, todo lo que venga de tu casa son míos. Y no es así en el nombre de Jesús. ¿Qué se siente al momento de que se te sube un espíritu a la cabeza? ¿Tú pierdes el conocimiento o qué es lo que se siente en realidad? Porque yo veo que sale tu espíritu, o no sé si sale o que se guarda, y ya está hablando un espíritu ahí, que hasta le cambia la voz, el acento y todo. Lo mío fue raro, porque como ellos entraban sin mi autorización y sin yo permitirlo, yo automáticamente yo sentía que tenía esos espíritus, pero a la vez sentía que se escuchaba todo. O sea, lo mío era raro, porque yo sabía que no era yo, pero me veía. O sea, ellos no tuvieron legalidad total de mí, por eso que nunca pudieron hacer conmigo lo que ellos quisieron, porque dentro de mí había algo que rechazaba esos espíritus. Bueno, yo diría. Vamos a retomar entonces. Usted ya después que pasó ese proceso, usted decidió botarlo la primera vez. ¿Por qué razón decidió botar los cuadros de su casa? Como te dije antes, a mí no me gustaba eso. A mí no me gustaba eso, pero debió de haber algo que detonó. ¿Qué pasó? Que te diga, concho, me voy, porque ok, que no le gustaba, pero ya usted había entrado. Debió de pasar algo que usted diga, voy a botar esto porque me hizo esto y esto, me pasó esto y esto. Lo que pasa es que, y ojo con esto, toda persona que brega con esos espíritus y tienen cuadro en su cuadro y son idólatras, no son felices. La felicidad es momentánea, no hay felicidad ninguna, todo es atraso, todo es negativo. Automáticamente te hacen creer todo un mundo pintado de colores, pero en realidad cuando tú llegas a la intimidad, al secreto, o sea, cuando tú llegas a estar sola, todo se te nubla, todo es una tiniebla, todo un sufrimiento, todo es una lágrima. Entonces yo no quería seguir viviendo así, aparte de que yo sentía algo de mí que negaba eso, aunque estaba atada, porque fui atada desde chiquita con mi mamá, con mi familia, con mi mamá, porque era mi mamá que bregaba con eso, no toda mi familia. Tengo claro eso. Me sentía me incomodaba con eso y lo boté. Incluso me dijeron, tú no tenías que botarlo porque te va a volver loca. Digo, porque yo no tengo que volver, que esos son cuadros. O sea, yo conscientemente sabía que eran cuadros, pero a la vez había algo que me arrastraba a ellos. Lo botaste. También debió de pasar algo que te llevó a recoger otra vez. ¿Qué te motivó o quién te aconsejó, quién te llenó la cabeza
de que tú tenías que retomarlo porque te iban a hacer esto, te iban a hacer lo otro, porque eso es lo que venden. Y suele pasar, porque he visto que personas en verdad se vuelven locas y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué la llevó usted entonces a volver a retomar esos caminos después que usted había decidido votarlo? Acuérdate, te voy a dar un dato. Acuérdate, cuando yo decidí votarlo, yo no conocía a Jesucristo. Cuando yo decidí votarlo, no conocía a Jesucristo. Automáticamente esa casa estaba disponible de ellos todavía. Para tú poder deshacer, romper y desligarte de esos pactos generacionales, de esos espíritus, tiene que entrar Jesucristo a tu vida. Entonces, en ese tiempo que yo lo voté por primera vez, Jesucristo, yo no lo conocía. No, yo sabía de un Dios, pero no conocía a un Dios porque vengo arrastrando una idolatría de cuadro donde no se me presentó a Cristo. Entonces, automáticamente yo lo voté, pero siguen teniendo autoridad sobre mí. ¿Qué pasa? Ellos tienen sus estrategias, comenzaron a buscarme amistades. Bueno, tenía una amiga que leía taza y me iba a leer la taza de que para la suerte. Tenía una amiga que leía cartas y me iba a leer cartas para la suerte. Pero eso es un arrastre para ellos no soltarte. Porque entiendo hoy que ya tengo a Jesucristo y conozco de la palabra. Entiendo hoy que era un camino que estaban buscando para alejarme del propósito que Dios determinó desde antes de yo nacer. Ya que usted habla de las tazas y de las cartas, ¿usted podría explicar? Porque usted obviamente pasó por eso, usted se leyó su carta, se leyó su taza, etcétera, etcétera. ¿Tú puedes explicar cómo que funciona eso? Y si en verdad eso, o pasa lo que en verdad eso dice, que no, que te van a pegar cuernos, que tu María está con otra. ¿Cómo es que funciona eso? Y si en realidad en algún momento llegó a pasar algo que te había dicho esa leora de carta o de taza. Yo diría, en mi base de mi conocimiento, como andé por esas andanzas, yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque muchas cosas me dijeron que no eran ciertas, nunca vi nada, porque nunca llegó la felicidad andando por esas líneas, nunca llegué, la felicidad nunca llegó, siempre fui la misma, o sea, lo que me decían no lo veía y no creo, esas son cosas inventadas, diría yo, del mismo demonio o en combinación con sus seguidores. Bueno, nos quedamos en que usted había retomado los cuadros. Sí, después que usted lo retomó, lo mismo, se le montaban, etcétera, etcétera. Pero una pregunta, ¿usted tenía eso para hacer maldades o usted lo tenía como tipo de defensa? Porque ya le habían metido esa creencia que tú tenías que tener eso para que tú estás cuidado y que yo te cuide y que no te pase nada. Acuérdate que yo vengo de una madre idólatra, donde ella tiene sus cuadras no para hacer maldad, porque nunca puedo decir hoy en día que ella hacía maldad, pero ella creía, todavía ella cree que ellos son los que le ha dado lo que tiene. Y todo el mundo sabe que todo lo que tenemos que es por el Creador que está en el cielo. Todo lo que adquirimos es de parte de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que el enemigo es un engañador. Se dice, la misma palabra establece que le engaña. Entonces, él, las gracias de Dios, él las roba y te hace creer que es el que te la da. Entonces yo automáticamente volví a adquirir eso por los andanzas que tenía. Incluso llegué a tener una pareja, esto va junto con el testimonio, llegué a tener una pareja que también era idólatra de eso. Entonces andaba de mundo, yo llegué ahí a Prillé, yo llegué a andar atrás de Gagá, y un sinnúmero de cosas yo hacía que me seguían cada día envuelta. Incluso yo llegué hasta hacer horas santas a esos espíritus. Y vivía amarrada, atada, pero había algo en mí que sentía que no echaba camino, que no adelantaba, que no nada, pero también, aparte de que yo tenía todas estas cosas y hacía estas cosas, aún yo no consciente o qué sé yo, o confundido del mismo enemigo, porque cuando él quiere coge la mente y te confunde, porque por ahí es que la ataca, por la mente. Había algo en mí que yo no conocía, había algo en mí sembrado que yo no sabía. Pero dice él, también yo entiendo y he tenido los conocimientos a través de la palabra en el trayecto que tengo en el Evangelio, que todo lo que yo pasé era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque el Señor permitió que yo caminara a un mundo donde hoy en día yo voy a hacer la contrarrestar para yo poder pelear y conocer a mi enemigo en el mundo de ese mundo de la tiniebla. ¿Me entiendes? O sea, mi familia es idólatra. Yo vengo y conozco a Cristo.
Entonces, a los conocimientos que yo tengo de ese espíritu, ya yo lo conozco, ya yo puedo pelear con ellos, claro, con la ayuda del Señor, para poder arrebatar mi familia de esos espíritus. Una pregunta, ¿alguna vez le pasó algo extravagante, malo, estando en esos caminos? De que usted estaba en un día y le dio un botellazo, o de que, qué sé yo, que se cayó, que la chocaron. ¿Le pasó algo malo que se puede decir que sea fuerte mientras usted estaba en esos caminos? Gloria a Dios. Bueno, yo diría que yo siempre estuve protegida por el Altísimo. Yo diría que siempre estuve protegida por el Altísimo. ¿Por qué? Porque andaba en esas andanzas. Iba a Prillé, iba a Gagá, iba a todos esos lugares. O sea, nunca le pasó nada. Nunca me pasó nada, pero ¿qué pasa? Me acuerdo yo ahora mismo, te voy a testificar esto. Estoy yo con mi pareja en un Prillé donde están todos los brujos de San Pedro de Macorís. Entonces ellos oían los rumores dichos por el esposo mío de que a mí me subía metresa, de que yo tenía esos espíritus. Señor reprenda, gracias le doy a Dios que me libertó. Y los rumores no sabían los brujos y querían verme a mí con esos espíritus porque decían que ellos eran poderosos en mi cabeza. Gloria al Señor reprenda. Pero ¿qué pasa? Viene el Señor reprenda un Jan Criminelo, es un Petro de esa línea de espíritu, que me dice que yo tengo que llamar a Santa Marta, Señor reprenda. Pero ¿qué pasa? Yo le dije que no, porque hay un dato, yo nunca le tuve miedo a ellos. Yo nunca le tuve miedo y siempre lo enfrenté, porque yo siempre decía, tú no tienes dominio sobre mí, porque mi cuerpo es mío, mi cabeza es mía, y en mi cuerpo sube quien yo quiero. Entonces me decía, tú vas a llamar a Santa Marta. Y yo le decía, yo no voy a llamar a nadie, yo no voy a ir, a mí no me interesa hacer eso, y lo reté al espíritu. Yo reté el espíritu. O sea, usted básicamente dentro del brillé ahí usted. Y el dueño del brujo, dueño del altar, montado con ese espíritu, yo dije, yo no lo voy a montar. Y tú sí digo, yo te voy a saber a ti que no. Y yo lo reté al espíritu. Y el espíritu vino y se me metió aquí en el estómago y comenzó a dar vuelta. Me llevó de altar bucán. Eso es una llama que ellos preparan. Sí. Y yo decía que no. Y cuando yo dije que no, y que no, y que no, y que no. Y todos los brujos estaban así asustados, porque digo yo que no, es que tú puedes ser muy lugar, pero yo soy de mí. ¿Cómo esta cuestión de que estaba el espíritu aquí? ¿Cómo? El misterio, como ellos lo dicen, sí, montado en la cabeza del hombre, me puso su cabeza del hombre aquí, de que el misterio, de que para invocar una Santa Marta, Señor reprenda. Pero la gloria pero no. En ese momento no pasó nada. Y cuando ya él vio que no podía, parece, no sé si el hombre si estaba montado o no sé. Lo que hizo fue que se detuvo. Y lo que me hizo fue que me salió, mi respeto, lo digo, amigo, respeto no. Es que tú no me puedes venir a hacer lo que yo no quiero. Y lo enfrenté y nada, no pasó nada. Después todo el mundo me dijeron, ¿qué tú dijiste eso? Digo, es que él no tiene autoridad sobre mí. Así fue que pasó. Qué historia que yo la estoy sabiendo ahora, literalmente. Ay, bueno, santo. Duraste muchos años, ¿cierto? En lo que es ese camino oscuro. ¿Qué beneficio le sacaste? Beneficio ninguno. Yo diría que ese camino fue un camino de atraso. Un camino que verdaderamente, a ser madre soltera con 3 niños, siempre lo protegí a los 3, a mis 3 hijos, incluyéndote a ti, de esas andanzas, porque ustedes saben que nunca lo llevé a eso. Incluso creo que hasta hoy a ustedes no les gusta eso. A pesar de todo, yo diría que esa luz siempre me persiguió. La luz de Jesucristo, aún yo no lo conocía, me perseguía. No la conocía, te dije ahorita y vuelvo, te reitero. Este camino yo entiendo hoy en los conocimientos, en los conocimientos que tengo en el Evangelio, que era necesario yo conocerlo, porque ahora es con lo que yo voy a pelear, con lo que el Señor me está utilizando para pelear. Amén. Tomaste la decisión de tú nuevamente sacar esos cuadros, esos espíritus de tu vida, aún sin dar el paso, aún sin conocer a Cristo. ¿Qué fue lo que te llevó entonces a ya de tú decir ya, hasta aquí? Solté esta vaina, boté esto, dejaste la calle, dejaste todo, aún sin dar paso. Yo diría que yo tuve un encuentro, con los cuadros en mi casa yo tuve encuentro con Jesucristo. ¿Cómo te lo digo? Acuérdate que te dije ahorita que tuve una revelación a donde yo estoy predicando y a través del llamado que yo le hice, vinieron más de 25 personas al conocimiento de la palabra, goteaban, siendo liberados,
siendo liberados, y según venían más y venían, goteaban y goteaban siendo liberados. Automáticamente desde ahí comencé a sentir algo extraño en mi vida, donde yo decía, ¿qué me está pasando? Pero ¿qué pasa? No conocí a Dios, no caminé por los senderos de Dios, no me llevaron, no me inculcaron a esos caminos de Dios. Pero ¿qué pasa? Decía, esta revelación, este sueño me da miedo, yo voy para la iglesia. Visito una iglesia, no me gusta. Visito otra iglesia, no me gusta. ¿Qué pasa? Voy a seguir para que tenga un poquito de claridad de lo que te estoy explicando a mi llamado. Tengo otra revelación donde el Señor me muestra la iglesia con mis 3 hijos. Entonces a ellos me preparo con temor, porque siempre he tenido un temor que no sabía qué, pero tenía un temor. Vengo con mis 3 hijos, visito la iglesia, no nos gusta. ¿Qué pasa? Automáticamente vengo, al no gustarme nada, me encierro. Me encierro donde duro un año trabajando y sin salir para aparte. ¿Qué pasa? En ese encierro vinieron las ofertas de Satanás, diría yo. Ahí llegaron las ofertas de Satanás, donde parejas que yo tenía venían a buscar, que me ofrecían lo que no me daban cuando estaban, me lo estaban ofreciendo ahora. Y yo me negaba. Amistades mías con todo pago para beber, para fiestar, para andar, para toda clase de cosas. Y yo me negaba. Yo decía, podría decir que el enemigo ya sabía que Dios estaba trabajando que había, sí, que ya él venía trabajando conmigo, pero yo no lo sabía. De verdaderamente que le confieso aquí que no sabía qué estaba pasando con mi vida. ¿Por qué? No sabía, porque vengo de un mundo oscuro donde la luz comienza a reflejárseme a mi vida y no lo entiendo porque no conozco a Dios. No sé. Sé que hay un Dios, como todo el mundo hay un Dios, porque se menciona, pero no lo conozco. Entonces, ¿qué pasa? En este trayecto del año, digo, ¿qué me está pasando? Yo me la negaba a todo el mundo y no quería nada. Hasta un día yo voy a un negocio de una hermana de Dora y yo voy allá, ella me dice, hoy tengo que decírtelo, porque cada vez que tú vienes aquí, me dice el Señor que te diga que te invite a la iglesia y yo no lo hago. El Señor me dijo que si no te invito hoy, yo iba a tener la consecuencia. ¿Qué pasa? Ya me dice eso, yo me quedo en shock. Y digo, yo no te prometo a ti, pero le prometo a Dios que yo voy el domingo. No, yo voy el próximo domingo. Hasta yo me sorprendí, digo, ¿cómo yo menciono a Dios? O sea, vengo a mencionar a Dios donde yo no tengo acceso a Él. Entonces de ahí cuando llega el tiempo, el viernes, yo digo, Dora, ¿dónde es la iglesia? Me dice, ¿qué? ¿Dónde es? Y me dice ella, ¿dónde es? ¿Qué? Digo, la iglesia. Te dije que el domingo. El caso fue que yo, para no alcanzarte el cuento, la historia, yo vengo y llego primero que ella a la iglesia, el domingo. Yo venía todo el camino y decía, si me llaman a convertirme, si me llaman a decirme, si me hostigan, esto no vuelvo más. Pero ¿qué pasa? Ya el Señor está trabajando conmigo y yo no lo sé. Ya yo tengo un año de purificación. Te digo un año de purificación, un año donde yo no busco brujería, hechicería, donde yo no voy a carta, donde yo no tengo pareja, donde yo no salgo, no bebo, no nada, da más de mi trabajo a mi casa. Ya el Señor viene tratando conmigo, pero que yo no sé. Cuando llego a la iglesia, me tratan bien. O sea, fue en círculo de oración. Ahí sí yo me sentí bien, amada, querida. Entonces digo, yo me gustó, entonces seguí yendo a todos los cultos. Payola para círculo, diga. Y ahí comencé, el trato fue tan bonito, me encontré diferente a todas las iglesias y ahí yo seguí yendo. Entonces yo pregunté cuáles eran los horarios de los cultos, me dijeron que era domingo, era sábado y era jueves. Yo iba a todos los cultos. Bueno, realmente yo personalmente quiero decir que en verdad cuando yo fui a esa iglesia, círculo de oración, valga la cuña, cuando yo fui a esa iglesia yo sentí algo diferente, porque ya acuérdate que habíamos visitado varias iglesias. Ajá. No es que estamos cuestionando ni diciendo que hay iglesias, que todas las iglesias son malas, no, sino que básicamente ahí fue que Dios nos llevó. Esa fue la dirección. Porque ahí fue donde nosotros nos sentimos bien. Amén. Y hasta el sol de hoy, a esa iglesia que nosotros vamos, a esa iglesia que tú perteneces. A esa iglesia fue que el Señor me llamó con un propósito. ¿Cuál? Todavía no lo sé, pero ahí estamos. ¿Cómo que tú? Para la gloria y la honra de Dios. pero de verdad ya, me siento. La gente aquí te va a ver gente dura. Gente dura que Dios lo utiliza y va a ver y todo. Fulano, usted tiene el don de esto, venga para acá, llámela para que predique. Ustedes ven que tiene una voz de predicador. Ay, gloria a Jesús. Simplemente se necesita
que ella pierde ese miedo, porque tiene un miedo, pero Dios va a trabajar en ella. El Señor va a ir trabajando y va quitando lo que tiene que quitar, pero en el tiempo del Señor todo es posible. Yo he determinado creerle a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades y de los momentos difíciles. Yo he determinado, porque oye lo que pasa, hay un dato. El tú creer en Dios es bueno, tú tienes que creer en Dios, pero también tú tienes que tomar una decisión, una determinación de qué es lo que tú quieres en Dios. Porque si tú no determinas que lo que tú quieres a Cristo, cualquier cosa del mundo, cualquier diferencia te puede desviar. Entonces, ¿qué es lo que necesita hoy? Determinación. Y volviendo atrás, con respeto a la madre y padre que tienen hijos y conversos. Una pregunta, ¿extrañas algo del mundo? Yo le doy gloria a Dios de cómo Dios ha ido trabajando conmigo, porque lo puedo decir, y Dios lo sabe, que no extraño nada del mundo. Nada del mundo me hace falta y no extraño nada. Me siento bien donde estoy y cada día me esfuerzo más a seguir creciendo para hacer la obra que el Señor me destinó para este tiempo. Entonces, ya usted se puede decir que ¿qué tiempo es que tú estés en el Evangelio? Voy a cumplir ahora el 13 de septiembre 5 años para la gloria y la honra de Dios. Se puede decir que ya usted tiene un poco de madurez porque usted entró y creo que no ha salido más. O sea, eso fue una determinación que usted se puso y hasta el sol de hoy lo ha... Yo siempre decía una palabra cuando se me hablaba, prácticamente a mí se me comenzó a hablar del Evangelio en el mercado. Yo era peluquera, tenía muchos años, 30 años trabajando belleza, pero llegué a un momento de escasez, de necesidad, que tuve que entrar como vendedora de arepa y maví al mercado. Yo diría que ese fue un canal y un propósito para yo conocer a Dios. Ese fue el canal que Dios usó para traerme a su redil, como oveja perdida que le pertenece a Cristo. Entonces, a través de ahí fue que comencé a conocer a Dios a través del mercado. Pero la gloria y la honra de Dios, aquí estamos. Según sus creencias, ¿cuál usted cree que es el llamado suyo en el Evangelio? Porque aquí estamos, que predicaba ahora, porque también se te dice que tú tienes voz de intercesora, etcétera, etcétera. Pero según tú, ¿qué tú entiendes en lo que tú has hablado? Porque lo que tú has hablado en la intimidad. Porque una cosa es lo que te diga alguien y otra cosa es lo que Dios te diga en la intimidad cuando tú te metes. ¿Qué tú entiendes? Primeramente, yo entiendo que soy sierva de Jesucristo. Obvio. Eso es lo primero que yo entiendo, que yo soy sierva de Jesucristo. Un llamado. Pero entiendo hasta donde he llegado a entender. He entendido que tengo un llamado de evangelista. O sea, a llevar la palabra. A llevar la palabra, que es lo que hago diariamente. Automáticamente llego a un lugar, sin darme cuenta, comienzo a presentar a Jesucristo, porque otra cosa, otro dato. ¿Y por qué tú tienes miedo entonces de que te suban a un púlpito? ¿Cómo te explico? El púlpito. Eso es algo eso es algo que el Señor tiene que trabajar conmigo, porque verdaderamente yo me siento bien llevando la palabra a las calles, a las personas realmente necesitadas. Porque las personas que están afuera son las que necesitan la palabra. Pero ¿qué pasa? Yo salgo a presentar a Jesucristo, yo no salgo a presentar religión. Porque hay una cosa presentar el Evangelio y otra cosa la religiosidad. No sé si lo dije bien, pero yo presento a Jesucristo. Yo presento a Jesucristo a un vicioso. No importa que tú tengas tu vicio. Ven así con todo, que el Señor te acepta como tú eres. No me importa que sea prostituta, digo, ven con todo lo que tú eres. El Señor dice en su palabra, ven a mí con todas tus cargas, que yo te haré descansar. Y hoy en día muchas personas quieren decir, deja para entrar. Jesucristo nunca le dijo a nadie, deja, sino ven que yo soy el que te va a hacer descansar. Entonces yo le explico en esta tarde a todo televidente que me está escuchando, ven con todo donde Jesucristo, porque solo tú no puedes. Necesitas Jesucristo para que tú puedas salir de la oscuridad y del hoyo donde te tiene el sistema y Satanás con todas sus aledañas. Entonces, no importa quién sea, no importa lo que tenga, no importa tus debilidades o tus dificultades o tus errores,
ven como quiera, que Cristo te ama y está ahí a la puerta esperando por ti, porque tú eres el próximo que Dios va a usar para seguir expandiendo lo que comenzó Jesucristo y siguieron los discípulos. Nos toca a nosotros en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Me ha sorprendido, me ha dado más de lo que yo pensé que iba a dar. Primera vez en cámara, como vemos, aún todavía tú tienes muchas cosas que si es por lo que usted ha vivido, etcétera, etcétera, hacemos una película. Amén. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero que usted cierre con una oración breve, corta, pero antes de, déjeme saber ahí en los comentarios si usted quiere una segunda parte con la sierva, con mi madre. Y sierva, si usted se compromete a hacer una segunda parte, qué sé yo, dando otro testimonio, etcétera, etcétera. Va. Aparte de oración, quiero que, aparte de ese mensaje que tú diste, porque es un mensaje ya final, de otro mensaje, pero ya que usted hable de cómo usted como una madre cristiana puede conllevar a sus hijos, sean cristianos, también sean impíos, en base a su experiencia. Y después de eso cerramos con una oración. Gloria a Jesús. Por estos medios yo le mando el mensaje a cada madre, a cada padre. Lo único que yo te puedo decir, yo lo he logrado, primeramente entregándome yo a Jesucristo, primeramente mis debilidades y mis condiciones entregándoselas a Jesucristo, porque como una madre o un padre puede, estando en el evangelio, puede sacar sus hijos de las tinieblas si tú no sales primero. Debemos abrir nuestro corazón, abrir nuestras puertas que tenemos dentro para que Jesucristo limpie, y a través de la limpieza que tú tienes, tú puedes dar. ¿Por qué? Porque para tú traer un hijo o una hija de un mundo oscuro, para traerlo a los pies de Cristo, primeramente tiene que limpiarnos nosotras como padres. Entonces, en esta hora, a mí me ha dado resultado. Yo primeramente, cuando vi que no tenía resultado, cuando yo lo quería llevar forzadamente, me di cuenta que primero tenía que trabajar conmigo. Entonces, yo le abrí mi corazón a Dios. Entonces, yo le exhorto a cada madre, a cada padre, ábrele tu corazón a Dios. Habla con Dios. Y a través de que tú abra tu corazón, abra las puertas oscuras que todavía no las has entregado a Jesucristo y tú se le entregues, entonces de ahí tú vas a comenzar a ver que el error no son primeramente de los hijos, sino es tuyo. Y otro dato, nosotros como padres no vamos a arrepentir a nuestros hijos. Esa encomienda del arrepentimiento de nuestros hijos viene de Jesucristo. Entonces, oración, entrega a Jesucristo, oración, leer lectura de la palabra y dejar que el Señor haga su trabajo. Saben que también ellos necesitan encontrarse con Dios. Voy a hacer un pequeño paréntesis del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo le pidió a su padre que le diera, gloria sea al Señor, le diera su herencia, el padre cogió y dividió las herencias y se le entregó. El hijo pródigo se fue con su herencia. Pero ¿qué pasó? La Biblia no establece que el hijo pródigo, que el papá del hijo pródigo saliera a buscar al hijo. La Biblia no establece de que el padre mandó a buscar qué estaba haciendo el hijo, qué hacía. No. La Biblia establece que el papá del hijo pródigo, lo que se hizo fue orar y entregarle su hijo a Dios. ¿Qué pasa? Automáticamente nosotros dejamos que ellos pasen su proceso, entonces ellos pueden encontrarse con Dios. Cuando el hijo pródigo vio que se acabó todo el dinero haciendo un sinnúmero de cosas, él reconoció que en la casa de su padre estaba mejor. Entonces él volvió, pero ¿qué vino? Arrepentido, porque él vino con la convicción de decirle al padre que lo pusiera en la casa, pero como uno de sus jornaderos. Ni siquiera le dijo al padre, dame el lugar de hijo. Él dijo, ponme como uno de tus jornaderos. O sea, él entendió que él hizo mal. Él entendió, según los procesos que pasó, de que él tenía que volver a donde el padre. Entonces, cuando el hijo viene, el padre lo recibe. Eso lo digo a usted, amigo, que me estás escuchando. Tú eres un hijo perdido de Dios. En estos momentos, yo le oro al Señor para que tú reconozcas que necesitas a Dios. Vuelve donde Él, que Él te espera con los brazos abiertos. Y verás que todo volverá a ser como Él lo planificó desde antes de la eternidad. Dios le bendiga y con esta oración cerramos. Padre amado, Padre bueno,
Tú que moras en las alturas, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este programa. Te oro, Señor, para que tú sigas bendiciendo, tú sigas llenando este programa de contenido que venga de ti, de tu palabra, Señor. Mira mi hijo, para la gloria de Dios. Yo sé que este es el canal que tú estás utilizando para él reconciliarse contigo. Y todos esos televidentes que están escuchando también puedan recibir esa semilla de parte de ti. Señor, te damos gracias. Bendice cada familia, bendice cada madre, bendice cada jóvenes, Señor. Y todos esos espíritus inmundos que están atacando a los jóvenes, los reprendemos en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor, clamo por que cada joven, Señor, pueda encontrarse contigo. Todos esos favores te lo pedimos conforme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dale like, suscríbete, sígueme en Instagram, en TikTok, @elwestway. Aquí te dejo un testimonio muy fuerte. Vete a ver lo que también te va a gustar. Nos vemos en la próxima. Dios bendiga.